historia y la profecía siempre fueron aliadas. Y es interesante porque la profecía es un adelanto de la historia y la historia es la comprobación de que la profecía era correcta. Por eso siempre hemos estudiado en los libros proféticos y comprobado históricamente que aquello que se decía proféticamente pues tuvo un cumplimiento. No hay manera de cambiar la historia y no hay manera de refutar de que la profecía no viene de Dios porque es un adelanto de lo que va a suceder en el futuro. Pero ¿qué tal en esta temporada abrir la Biblia para encontrar cómo hay historias que también son un adelanto de la profecía? Por ejemplo, hay historias que encontramos en la Biblia que se repiten o se volverán a repetir en el futuro. Por eso en esta nueva temporada vamos a hablar sobre historias de la profecía. Es lindo poder estudiar las historias, extraer lecciones para nuestra vida, porque detrás de cada historia está un pedazo de nuestra vida. A la verdad, cuando leemos la Biblia, no leemos como historia del pasado, lo leemos como una historia del presente. Es nuestra vida relatada a través de otros personajes, con las mismas actitudes y con las mismas decisiones, pero sobre todo con las mismas oportunidades de salvación. Así que detrás de cada historia puede estar tu nombre y puede estar el mío. Así que vamos a disfrutar de esta nueva temporada donde vamos a ver algunas historias que tienen relación con la profecía en su cumplimiento. Bienvenido, comienza esta nueva temporada de Biblia Fácil. Me alegra que pueda estar allí del otro lado de esta pantalla, a través de la televisión, a través de las redes sociales, de cualquier otra plataforma o NT Play, acompañándonos en esta nueva temporada. Un grande abrazo para ti, nuestro cariño como siempre. Gracias por estar y compartir también estos contenidos. Dios te bendiga en gran manera y que juntos podamos ser bendecidos en esta nueva temporada. Y como siempre, yo nunca estoy solo, yo estoy siempre acompañado de participantes que dejan sus actividades, su trabajo, sacan sus permisos inclusive para poder dedicar este tiempo al estudio de la Biblia. Quiero presentarte de una manera breve quienes nos acompañan en esta temporada. Y aquí en la parte inferior yo quiero comenzar presentando a Edith Magali. Ella es contadora y representa Ecuador, viene desde Quito. Bienvenida, querida Edith. Mi nombre es Edith Huitize, tengo 32 años, soy ecuatoriana, soy contadora, trabajo para una empresa privada y pues estoy muy contenta de estar acá por la invitación, con mucha expectativa. A su lado está Clelia Rosana. Me llamo Clelia Rosana Tainski, vivo en Argentina, en una provincia que se llama Corrientes. Y bueno, me desempeño como funcionaria en Seguridad Social. Bienvenida, Dios te bendiga. En la parte superior, comienzo aquí saludando a Fructuoso Ramos. Mi nombre es Fructuoso Ramos, soy de Bolivia, de la provincia de Caranavi, de los Yungas. Yo me dedico más al área de costura, ¿no? Tengo un emprendimiento que es propio. Gracias a Dios. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Tengo a su lado a Florencia Patricia Moyo. Mi nombre es Florencia Patricia Moyo Baltasar, soy de Bolivia, La Paz. Mi profesión es comerciante, yo fabricamos ropas acá en Brasil, que estamos ahora, y vamos a la feria, vendemos. Viene representando a Bolivia. La Paz, ambos de La Paz, Bolivia. Aquí en el centro está Franco Daniel. Me llamo Franco, soy de la linda ciudad de Sucre, Bolivia, y pues tengo 23 años y para mí es una alegría estar acá en este lindo programa Biblia Fácil, donde no solo aprendemos de la palabra de Dios, sino que también crecemos espiritualmente. ¡Qué bendición! Tenemos aquí 3 de Bolivia y 2 de Argentina, porque finalmente encontramos a Ruth Antinori. Mi nombre es Ruth, soy de Corrientes Capital, de Argentina. Tengo 30 años, soy relacionista pública, me encargo del área de comunicación de una pyme. Muy bien, tenemos Ecuador, tenemos Bolivia y tenemos Argentina bien representados.
Muy bien, amigos, vamos a sumergirnos en una fascinante historia. A la verdad, los próximos episodios son historias que tienen un toque de profecía y vamos a ver cómo hay una relación estrecha entre aquello que se contó y aquello que va a suceder, o aquello que está en la Biblia y aquello que está sucediendo. ¿Cuáles son las lecciones que Dios tiene para nosotros? Pues lo descubrimos en la Biblia, para eso venimos, y antes vamos a orar. Oramos. Querido Dios, qué alegría poder una vez más dedicar este tiempo para el estudio de tu palabra. Y en este momento estamos listos para poder estudiarla. Por eso dedicamos este tiempo, junto a miles de personas que desde casa también nos acompañan en este estudio. Que tu Santo Espíritu, que es el quien inspiró tu palabra, hoy puede iluminar nuestra mente para comprender una verdad para nuestra vida. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta temporada, como ya mencioné, tiene un título interesante que es Historias de la Profecía. Y nuestra primera historia tiene que ver con regresando o volviendo para Jerusalén. La historia de este primer episodio está en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a abrir el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24. Recordemos que Lucas es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles. Lucas era médico. En la Biblia tenemos una variedad de escritores. Entre los 40 tenemos a reyes, tenemos a David, a Salomón, tenemos agricultores como Amós, tenemos pescadores como Pedro y Juan, tenemos funcionarios públicos como Mateo. En la Biblia también tenemos personas que estuvieron en la corte como Daniel, ¿no? En la corte real. Hoy un médico va a contarnos esta historia. Lucas capítulo 24 comienza hablándonos acerca de la resurrección de Jesús. Yo quiero hacer aquí un breve paréntesis para poder hablar de la importancia del plan de salvación. Fíjense una cosa. Cuando nosotros pensamos en salvación, pensamos primero en nuestra condición y en un Salvador que es Jesús, que dio su vida en la cruz. Nuestro problema es que la mayoría se queda mirando a Jesús en la cruz. No quiero decir que está mal, porque mirar a Jesús en la cruz es descubrir nuestro valor, descubrir el precio, el costo de nuestra redención, es ver el plan de salvación siendo ejecutado, es la mayor demostración de amor de Dios por la humanidad. O sea, mirar al Calvario es importante, porque es allí donde vemos los brazos de Jesús abiertos, la gracia extendida y el precio por nuestro rescate. Solo que Jesús no quedó en la cruz. Jesús fue a la sepultura y Jesús resucitó. El plan de salvación no culminó en la cruz. En la cruz se ejecutó parte del plan. Solo que Jesús, del Calvario, después de su resurrección, va al santuario, donde está ahora. Entonces, miramos a Jesús en la cruz, pero no nos quedamos mirando a Jesús en la cruz. Ahora vamos a mirar a Jesús en el santuario. ¿Por qué la importancia de ver a Jesús en el santuario? Porque en el Calvario el sacrificio fue realizado, pero ese sacrificio, aunque es tan poderoso para salvar a toda la humanidad, no es suficiente, porque Jesús entró al santuario. ¿Por qué motivo? El sacrificio realizado tendría que ser aplicado al ser humano. Por eso el apóstol Pablo dice, acerquémonos ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia. O sea, de nada sirve un sacrificio realizado si no es aceptado. Miramos al Calvario y miramos al santuario. Jesús hizo por mí y Jesús hace en mí su obra. Por eso es que el texto de Juan 3:16, ¿qué cosa dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde veo su amor? En el Calvario. Pero no dice que todo el mundo se salva. Para que todo aquel que en Él crea, ¿dónde veo la obra? En el santuario. Porque es ahí donde se acepta el sacrificio realizado por fe. Muy bien, Lucas 24 habla sobre la resurrección de Jesús. Pero habla sobre un asunto interesante a partir del versículo 13 en adelante. Dice así el texto,
he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén. Más o menos 12 kilómetros es la distancia que ellos tienen que caminar. Es bastante, ¿verdad? Bueno, pero ellos iban hablando entre sí de todas las cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él, como quien no sabe nada, le dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo lo entregaron los principales gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Entonces Jesús comienza un diálogo con ellos. Y a partir de aquí yo encuentro un problema. ¿Cuál es el problema? Primero, dice que eran discípulos de Jesús. Quiere decir que ellos escuchaban todas las prédicas de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Pero ellos estaban tan decepcionados yendo de Jerusalén para Emaús, cuando Jesús había dicho que se queden en Jerusalén. Ellos ya se olvidan de todo lo que aprendieron de Jesús y van para Emaús. Primer problema. Segundo problema es que ellos están con una decepción por una equivocada interpretación de la misión de Jesús. Nuestros mayores problemas de decepción vienen por una equivocada interpretación. Y eso apliquemos para la vida, ¿no? Muchos problemas familiares se podrían evitar si es que uno está diciendo una cosa y el otro lo interpreta de la manera como lo está diciendo el otro. Hay cosas que uno hace y solo porque uno en su cabeza interpreta tantas cosas se abren tantas peleas. Pero este problema es serio. Ellos están equivocados en la interpretación. Ahora, miren lo que dice el versículo 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, ya es tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuál era el problema? Estos discípulos tenían una expectativa equivocada de Jesús. Hay mucha gente que hoy todavía tiene una expectativa equivocada de Jesús. Hay gente que mira a Jesús solamente para redimirlo de sus deudas, no del pecado. Hay gente que busca a Jesús solamente para que Dios le pueda dar sanidad, no le pueda dar salvación. Entonces cuando dice, Dios no me sanó, Dios no existe, da la espalda a Dios, tiene una expectativa totalmente equivocada. ¿Cuál es la expectativa de estos discípulos? Este Jesús, va a ser nuestro rey terrenal. Y como nuestro rey terrenal, nos va a libertar de los romanos. O sea, nuestra expectativa de Cristo cuando esté equivocada, nos va a decepcionar tremendamente. Hay gente que entre comillas dice estoy decepcionada de Dios. ¿Por qué? Porque no entendió qué cosa es lo que Dios ofrece. Muchos siguiendo la teología de la prosperidad piensan que cuando uno sigue a Cristo las luchas acaban, los problemas acaban, hay sobreabundancia de dinero, sobreabundancia. Jesús dice en este mundo tendréis aflicción. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús ha prometido una corona para el final, pero una cruz para el camino. Pero la gente que tiene una expectativa equivocada siempre se decepciona en el camino. Siempre. Ahora, ¿acaso estos discípulos no habían escuchado las enseñanzas de Jesús? Miren lo que dice Marcos. Abran sus Biblias ahí un poquito antes. Marcos capítulo 9, versículo 31 y versículo 32. Marcos 9, 31 y 32. Jesús los había mencionado muchas veces cuál era su misión, para qué Él venía a este mundo. Marcos capítulo 9, versículo 31, ¿qué cosa dice? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían. Acá hay un problema serio. Es como aquel que lee la Biblia y no entiende, porque recuerden que Jesús es la palabra viva, nosotros tenemos la palabra escrita. Los discípulos, escuchando la palabra viva, no entendían. Y hay gente que lee la palabra escrita y no lo entiende.
porque continúa con sus preconceptos, con sus argumentos. No hay un cambio a través de la palabra. Ellos prefieren continuar, quedarse en lo que creen y en lo que piensan antes que escuchar, someterse y entender lo que Jesús dice. Yo conozco tanta gente que lee la Biblia, pero es como si no leyera, sigue creyendo en sus propias creencias, sus propias supersticiones, sus propias tradiciones, sus propios argumentos. ¿Qué importa la Biblia? Y estudia y lee la Biblia, pero no la entiende. Estos discípulos, dice que Jesús les enseñaba diciendo, yo voy a morir. Ahora están decepcionados porque Jesús murió. Se olvidaron de que Él iba a resucitar. Entonces, necesitamos tener una interpretación correcta de quién es Jesús, de cuál es su misión, de qué nos ha prometido. Porque si nosotros no entendemos quién es Jesús, qué hace por nosotros, y pensamos que Jesús es apenas como ganarse la lotería, le digo, Señor, dame esto, dame lo otro, y me va a dar todo lo que quiero, en algún momento el ser humano se va a decepcionar. ¿Por qué razón? Una expectativa o una comprensión totalmente diferente de lo que las Escrituras mencionan. Hay otro problema aquí. Jesús aparece en el camino y Jesús oculta su identidad. ¿Por qué razón? Es más, Jesús parece que no conocía nada, por lo que Él quiere saber qué cosa es lo que ellos deben expresar. Y ellos dicen, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe? Claro, Jesús caminaba con ellos, pero era tanto su desánimo y frustración que los ojos de ellos no pudieron percibir que era Cristo caminando con ellos, que había resucitado de madrugada, porque esto ocurre después del mediodía. ¿Qué cosa hace Jesús? Jesús prefiere ocultar su identidad, parecer un forastero, un extraño más. Por eso las preguntas a los discípulos. ¿Por qué razón? Aquí encuentro una lección importantísima de esta historia. Oculta su identidad para presentar una importante verdad. Si los discípulos hubiesen visto el rostro de Jesús, una vez más hubiese existido una explosión de emoción que no hubiesen entendido lo que Jesús quería enseñar. Nuestras emociones son importantes, pero cuando éstas desbordan y no tiene control, nos enfocamos tanto en la emoción que nos olvidamos de la razón. Jesús oculta su identidad porque Él quiere que la emoción sea al final. Primero les muestra el camino. ¿Cuál es el camino? Una comprensión correcta de las Escrituras. Las Escrituras pueden traer la mayor emoción a la vida, la mayor alegría y el mayor gozo, pero primero tiene que ser estudiada. Y para ser estudiada, ¿qué cosa necesita? Jesús dedicó tiempo, 2 horas más o menos de viaje. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Vamos a continuar ahí el texto. Ahora versículo 25. Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de Él. ¿Qué cosa es lo que ustedes están viendo en este texto? Jesús dedica el tiempo para enseñar cómo debe comprenderse las Escrituras. Entonces, a partir de esta historia, vamos a la palabra profética. Por eso es que esta temporada es Historias de la Profecía. Esta es una historia que ocurrió en el camino de Emaús, pero esta historia no tiene que ver solo con Cleofás y su compañero, tiene que ver con mi historia. Puede ser que yo esté en el camino equivocado, en lugar de estar en Jerusalén, esté yendo para Emaús por mi incomprensión incorrecta. Porque en un momento no entendí bien lo que Cristo quiso decir y la emoción me ganó o no lo comprendí. Y de pronto estoy decepcionado, estoy desanimado, estoy amargado porque no comprendí correctamente. Y Jesús tiene que volverme ¿a dónde? A las Escrituras. No existe verdad sin la Biblia. Jesús dice, ustedes no me van a ver hasta que ustedes entiendan primero lo que las Escrituras dicen. Muy bien, ¿qué cosa es lo que sucede? Ahí ven la historia. Cuando llegaron a la aldea, dice el versículo 8,
hizo como que Jesús iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, se hace tarde, el día ya se acabó. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, partió y se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de vista. Verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? ¿De qué manera? Mientras nos hablaba las Escrituras. Esta es una historia interesante, ahora vamos a desglosarlo para poder ver cuál es la enseñanza que tiene para nosotros. ¿Correcto? Muy bien, quédate con nosotros. Esa súplica debe ser siempre todos los días para nosotros. Señor, quédate con nosotros. Hay gente que va a la iglesia, ¿no? Va a una iglesia y dice, Señor, estoy en tu casa. Mas no es a eso. Cuando estoy en la iglesia, Señor, vamos a mi casa. Yo vine a esta casa, pero vamos a mi casa. Va conmigo, ¿no? Yo no voy a visitarte, yo quiero que vivas conmigo, que mores conmigo. Ese pedido es especial, quédate conmigo. Yo no voy a adorarte, yo quiero adorarte todos los días, toda la semana. No en la iglesia, en mi casa, en mis decisiones, en mis acciones, etc. Bueno, partió el pan y sus ojos fueron abiertos. Esta expresión de sus ojos fueron abiertos, a la verdad es una reversión de Génesis capítulo 3. Les voy a contar la historia brevemente. Cuando el pecado entró, la serpiente le dice a Eva, el día que ustedes coman del fruto de este árbol, ¿qué cosa es lo que promete? Sus ojos se abrirán. Eso promete la serpiente. Muy bien. Cuando Eva y Adán desobedecieron la orden de Dios, ¿qué sucedió? ¿Fueron ellos como dioses? No. Y en lugar de que sus ojos se abran literalmente, se abrieron solamente para distinguir o para ver el mal que habían hecho, para algo mejor, a la verdad el pecado encegueció al ser humano. Tanto así que en Apocalipsis capítulo 3, Dios dice para su pueblo, yo te aconsejo que compres colirio para que veas. Y ese colirio es el símbolo del Espíritu Santo. Nuestros ojos están velados para ver nuestra condición, para ver nuestra realidad, incluso para ver en qué dirección estamos yendo. La palabra es lo único que puede ahora abrir nuestros ojos a una verdad que necesitamos entender. Solamente la palabra, no opiniones, no argumentos, porque hoy está de moda seguir gente, seguir influencers, seguir personas y no seguir la Biblia. Y podemos estar siguiendo el camino de Emaús de manera equivocada con nuestras propias creencias, lejos de la verdad. Necesitamos que nuestros ojos puedan ser abiertos. Ahora, aquí viene lo interesante de esta historia. Al verso 32 dice que se decían el uno al otro, no ardía en nuestro corazón. Nuestros corazones están apagados por falta del fuego de la palabra de Dios. Nuestro corazón, nuestra mente está sin vida por falta de la palabra. El corazón comienza a arder cuando hay una comprensión de la palabra. Y en el camino de Emaús, por lo menos, ocurrió 3 cosas. Primera cosa que ocurrió fue una comprensión correcta de quién es Jesús. Segunda cosa, revelación a través de las Escrituras. Y tercera, conversión, porque ellos cambiaron de dirección. No se quedaron en Emaús. Ese mismo día dice que de Emaús volvieron para Jerusalén. Hay gente que cuando descubre que está equivocado sigue en su camino. Pero hay gente que cuando descubre que no está bien, deja el lugar donde está y vuelve a donde Dios le ha dicho. Nosotros no necesitamos decir soy sincero en lo que creo. Nosotros necesitamos decir soy obediente y leal a lo que Dios me dice. Ahora, en esta historia, en esos 3 pasos, comprensión, revelación y conversión, encontramos la manera correcta como nuestro corazón puede arder para poder estudiar la Biblia. Porque si yo no coloco a la Biblia como base de todo lo que voy a decir, de nada sirve. Este no va a ser nuestro libro de texto, este va a ser el fundamento de todo lo que creemos. Entonces la palabra tiene que arder en el corazón. ¿De qué manera? Muy bien, en el camino de Emaús, comprensión, revelación y conversión. Ese es el proceso. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo? ¿De qué manera? Para eso necesitamos también otras 3 cosas. Número 1, aproximación. Dice que Jesús se aproximó a ellos.
Aproximación. Cuando nosotros nos aproximamos a la palabra de Dios, hay una comprensión correcta. Nuestra cosmovisión de la vida cambia totalmente. Entonces, aproximación. Número 2, explicación. ¿Quién explicó las Escrituras? Jesús. Con la explicación yo encuentro la mayor revelación que las Escrituras me dice que es Jesucristo. ¿Y qué cosa sería la conversión? La aplicación a la vida. Yo no estoy tan interesado en saber, aunque esto es recomendadísimo, cuántos textos sé de la Biblia. Yo aprendí mucho cuando era niño, muchísimos textos de memoria. Lo importante es cuánto de lo que sé yo lo vivo, cuánto yo lo aplico, porque eso es trasladar el texto bíblico de la página a la vida. No te preocupes por lo que no sabes. Preocúpate por lo que sabes y no vives. No te preocupes por lo que no entiendes. Preocúpate por lo que entiendes y no haces. Esta gente estaba en el camino equivocado, pero tuvo una comprensión correcta a partir de la revelación y una conversión. Eso es lo que Dios quiere. Para ello necesitamos una aproximación, explicación y aplicación para nuestra vida. ¿Correcto? Eso ocurrió en el camino a Emaús. Ahora miren, Abraham Lincoln decía, yo creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ya dio al hombre. Hay muchos que hablaron sobre la Biblia como el mayor tesoro que el ser humano tiene. ¿Qué cosa es la Biblia? Apenas algunas características importantes. Fue escrita en 1600 años. Nunca un libro en la historia ha sido escrito en esta cantidad de años. Los libros siempre fueron escritos por 1, 2 o 3 autores. ¿Y qué sucede? En un periodo corto de años, 1600 años es demasiado. Fue escrito en 3 continentes diferentes, Asia, Europa, ¿no? África, en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo, griego. Cada 120 o 120 Biblias son distribuidas en el mundo por cada minuto. Un minuto, 120 Biblias. Imagínense la cantidad de Biblias que son distribuidas. La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos y 31.102 versículos. ¿Cuál es el propósito de este libro en nuestras manos? Vamos a una brevísima pausa y al regresar vamos a hablar cómo este libro puede hacer arder nuestro corazón de vida, de esperanza. Intelectualmente honestos son actitudes fundamentales que debemos tener al leer la Biblia. Por eso quiero ofrecerte la revista Esperanza Yo Creo, porque presenta estos y otros consejos que nos ayudarán a fortalecer nuestra comprensión y sobre todo a mantener una correcta postura frente a la palabra de Dios. Puedes solicitar ahora mismo esta revista enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te vamos a enviar rápidamente el curso, la revista si tú lo solicitas. Te repito el número, más 5512 98 100 14 60. Puedes tenerlo de manera digital o también en formato físico. Solicítalo, es totalmente gratis y te ayudará a comprender muchos temas sobre la Biblia. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. ¿Cómo un libro escrito en un periodo tan largo puede ser un libro tan diferente? Miren, no existe un libro que sea tan odiado y tan amado como la Biblia. La Biblia fue perseguida, fue quemada, la Biblia fue encadenada, fue prohibida. Es un libro diferente. De paso, fue el primer libro en ser impreso en el mundo, ¿no? ¿Qué cosa hace diferente la Biblia? En otra temporada yo expliqué que por lo menos habían 7 evidencias de que la Biblia es inspirada por Dios, pero quiero hacer apenas un breve resumen de 3 evidencias fuertes. Primero, la unidad de la Biblia. 40 escritores, agricultores, reyes, pescadores, personas educadas y no, son personas inspiradas por Dios y hay una armonía en la Biblia. Lo que dice el Antiguo Testamento no contradice el Nuevo. Y si yo encuentro una aparente contradicción es porque me falta más estudio, porque la Biblia guarda una unidad. En la Biblia no existen 2 mensajes distintos de salvación. El plan de salvación es uno solo. Entonces, ¿cómo es que personas de diferentes países
y personas en diferentes tiempos tuvieron la misma línea de pensamiento. Eso significa que es Dios quien está guiando el pensamiento de las personas. Unidad. La segunda evidencia es la historia. Todo lo que está en la Biblia históricamente está comprobada. Lugares, personajes. Al comienzo siempre había por allí dudas. Este personaje no existe. Y luego la arqueología nos ayudó a entender de que realmente históricamente todo lo que la Biblia menciona es verdadero, es real. Es más, la profecía de la Biblia, que es un adelanto de lo que va a suceder, la historia lo comprueba cuán verdadera puede ser la Biblia. Pero hay un argumento indiscutible que es el poder transformador. Todos los libros pueden darnos información, pero ninguno puede cambiar la vida. Miles de personas al leer la Biblia y tienen un contacto con la Biblia pueden decir que este no es un libro como los otros. Este es un libro que tiene un poder que transforma totalmente la vida. Hay un estudio que hizo el Center for Bible, un centro de investigación sobre el compromiso con la Biblia en el año 2009, que me llamó tanto la atención. Este es un estudio realizado en muestra de un grupo, miles de personas, de cómo la Biblia tiene un efecto tremendo para poder transformar desde nuestros hábitos, nuestro carácter, incluso nuestros sentimientos. Fíjense, el sentimiento de soledad disminuye un 30% si es que una persona leyera 4 veces por semana la Biblia. No 3, no 2, no 1, 4. Si lee más, mucho mejor. Pero ese estudio fue hecho de personas que por lo menos 4 veces por semana leen la Biblia. Solo leer la Biblia ya disminuye 30% el sentimiento de soledad. Problema de ira disminuye 32%, solo leyendo 4 veces. No puedo controlar mi carácter. Lee la Biblia, aproxímate a la Biblia. No se olviden los pasos, ¿no? Aproximación, revelación, conversión. No se olviden de eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la aplicación a nuestra vida, aproximarse para que Dios pueda revelarnos su palabra. Entonces, la ira disminuye 32%. Aquellas personas que están envueltas en vicios, aquellos que tienen problemas con el alcohol, disminuye 57% solo estudiando la Biblia. ¿Qué sucede? Tiene un poder transformador. Comienza desde adentro, escarbar, iluminar, limpiar. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Es un estudio interesante. 57%. Aquellos que tienen problemas con la pornografía, solo estudiando la Biblia disminuyen 61%. Mire, todo lo negativo. Y el estudio continúa, apenas escogí algunos de manera aleatoria. Ahora, las relaciones familiares con los amigos mejora un 40%. Mejora. Y la acción de compartir la fe aumenta un 200%, porque aquel que descubre la verdad no puede quedarse con la verdad. Siempre habla. Entonces, cuando hay personas que dicen, me cuesta hablar de Jesús, porque le hace falta estudiar más la Biblia. Es imposible tener tanta luz y quedarnos con la luz cuando hay tanta gente que muere en la oscuridad. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace diferente a este libro, la inspiración. Inspiración. Es inspirado por Dios. Y este es el libro donde el autor, que es el Espíritu Santo, está junto al lector, ¿no? El autor inspiró al profeta, y ese mismo autor, que es el Espíritu Santo, ilumina la mente de aquel que se aproxima a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacer que nuestro corazón arda para que nosotros volvamos de Emaús a Jerusalén, de nuestra amargura a la alegría, que hay un cambio en nuestro camino? Yo necesito hacer algunas cosas, y eso lo aprendo en esa historia que nosotros hemos leído. Número 1, necesito aprender a creer. Fe es creer, pero creer no es una creencia superficial, decir, yo sé que es así, yo sé que Dios existe. Hay gente que mira la Biblia con desprecio, y desprecio es indiferencia, ¿no? Lee la Biblia, no le importa mucho si no entiende, y ahí va. La Biblia necesita tiempo para ser estudiado, necesita un método para ser estudiado, y necesita ser vivida, necesita ser aplicada.
Pero sobre todo necesitamos creer. Miren qué cosa es lo que Jesús dijo a sus discípulos. Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24, 25. ¿Qué cosa les explica Jesús? La Biblia. ¿Cuál era el problema de ellos? Creer. Oían, pero no creían. ¿Sucede eso con nosotros? Por eso a veces estamos en el camino equivocado. Oímos las promesas de Dios. En los momentos de tribulación olvidamos las promesas de Dios. Sabemos lo correcto, pero en la vida, en lugar de quedarse en Jerusalén, vamos para Emaús. Y vamos con nuestra amargura en la vida. Ahora, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir y para poder instruir en justicia. Necesito creer ¿en qué? En toda la Escritura. Hay gente que desprecia el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya no, fue para el judío, ahora solo el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento no fuese para la iglesia, entonces Dios no hubiese preservado todas las Escrituras. No tiene sentido. Bueno, decir, hijos, eso como fue para el Antiguo, para ustedes solamente el Nuevo. ¿Está bien? Entonces, el resto que se pierda, ahora el Nuevo Testamento va a llegar para ustedes. Si Dios preservó toda la Escritura, Timoteo dice, porque toda la Escritura es útil. El Nuevo Testamento no es la contradicción, es la continuación del Antiguo. Ustedes saben, miren un dato importante, que el libro de Apocalipsis tiene 404 versículos. El último libro de la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento. De los 404 versículos, 278 versículos son tomados del Antiguo Testamento. Para encontrar que es toda la Escritura, no parte, no lo que quiero, no lo que me conviene. Entonces necesitamos creer y creer en toda la Escritura, no en parte de la Escritura. Número 2, ¿a dónde me lleva la Escritura? Lucas 24, 27, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué cosa es lo que me enseña Jesús? Cuando vayas a la Escritura, encuéntrame a mí. Porque la Escritura es la revelación de quién es Cristo. Desde el Antiguo Testamento. ¿De dónde comenzó Jesús a explicar su misión? Desde Moisés. ¿Cuáles son los libros que escribió Moisés? 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Desde Moisés, los profetas, todo apuntaba ¿a quién? A Jesús. Cuando abramos la Biblia, no abramos solamente para satisfacer una curiosidad, sino para encontrar a Jesús. En cada texto de la Biblia, ¿cuál es la promesa que Él tiene para mí? ¿Cuál es su misión para mí? ¿Cuál es la importancia para mí? ¿Está Jesús? Hay gente que cuando va a la profecía, solamente allí se envanece mirando símbolos y bestias y todo. ¿Y Jesús? O sea, enaltece los poderes humanos y Jesús desaparece. Por eso es que hay gente cuando lee la Biblia, cuando lee Daniel y Apocalipsis, solamente ve un conjunto de monstruos. ¿Por qué razón? Porque el foco no está simplemente en los reinos humanos, está en Cristo. Porque no importa los imperios que se levanten, no importa los poderes que se levanten, es Cristo quien vence. Cuando leamos las Escrituras, cualquier texto, encontremos aquí a Jesús. En la totalidad se encuentra Jesús. Hay gente que conoce profecía, pero no conoce a Jesús. Gente que conoce doctrina, pero no conoce a Jesús. Gente que conoce textos bíblicos, pero no se encontró con Jesús. Necesitamos, cuando vamos a la Biblia, encontrar a Cristo. ¿Correcto? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces la Biblia me habla de quién es Él. Necesito comprender. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No esa parte, sino a toda la verdad. Juan 17:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Para comprender, yo necesito ¿qué? La ayuda del Espíritu Santo, del autor de la Biblia. Necesito estudiar. Estudiar no es leer. Leer es un periódico, es un libro, leo cuando tengo sueño. No. Estudiar es separar el tiempo, separar un lugar, separar un cuaderno, anotar, registrar, subrayar.
Pecado no es subrayar la Biblia, pecado es mantenerla cerrada. Estudiar es el tiempo dedicado. Miren, para que seamos profesionales, tenemos que estudiar una materia, 2 materias, apenas para entender un asunto, porque somos ignorantes en todo lo demás, ¿verdad? Y uno se da cuenta que mientras más estudia, siente que más desconoce. Ni apenas en mi área puedo decir lo conozco todo, porque para eso hay especializaciones, para algo de esta tierra. Y para nuestra salvación, no, solo lo que dice fulano, solo lo que dice el otro, solo lo que piensa la familia. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Necesitamos aprender a estudiar la Biblia. ¿Y cómo se estudia? Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Yo necesito leer toda la Escritura, toda, en su totalidad. ¿Cuál es el resultado? Según de Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación por la fe en Cristo Jesús. El mundo está lleno de mentes brillantes, pero no de gente sabia. La sabiduría viene de Dios. Y a través de la comprensión de las Sagradas Escrituras. Juan 8:32 dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. La verdad o la Biblia me hace sabio. La Biblia me hace libre. La Biblia ilumina mi vida. Hay gente que dice tengo la mente abierta. Yo digo es mejor tener la mente iluminada. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es mejor tener la cabeza limpia, ¿no? Salmo 119, 9 y 10 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y Juan 17:17, ¿qué cosa dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué el diablo odia tanto la Biblia? Porque la Biblia santifica, la Biblia ilumina, la Biblia te liberta de la mentira, te liberta del error, la Biblia te hace sabio. Por eso es que el diablo intentó destruirla. Pero hoy, ¿cómo ha ganado el diablo? Distrayéndonos su atención de ella. Ocupados en todo de este mundo, menos en lo que Dios tiene para nosotros. Hechos capítulo 17 habla sobre una historia interesante. Vamos a abrir para leer apenas un versículo. Hechos 17, cuando Pablo llegó a Tesalónica, Tesalónica rechazó la palabra de Dios. Pablo tuvo que huir de Tesalónica, pero fue para otra ciudad. Vamos a ver qué cosa sucede en el versículo 9. Hechos capítulo 17, vamos de versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mientras que los de Tesalónica rechazaron, los bereanos eran nobles, porque ellos escudriñaban. Versículo 10 dice que los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea. Y los bereanos escuchaban la palabra de Dios y decían, vamos a comparar si eso está en las Escrituras. No es suficiente escuchar sermones. Necesitamos saber de qué tiene su base en la Biblia. ¿Cómo yo puedo tener un fundamento o cómo yo puedo tener la actitud de los bereanos? Primero, hay que estudiar la Biblia con oración. Sin oración no hay sentido. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hay que elegir el texto. Hay una diferencia de traducción puede generar una gran diferencia de interpretación. Hay textos en la Biblia que no se entienden algunos. Busque otras versiones para que sea cuál la más clara. ¿Dónde yo lo puedo entender mejor? Pastor, yo no tengo dinero para comprar tantas versiones. En la Biblia, en Internet podemos encontrar todas las versiones de la Biblia. Hay un texto que no entiendo. ¿Qué dice la otra versión? ¿Qué dice la otra versión? Y si quiero un poquito más profundo, ¿qué dice el interlineal? Que es el idioma griego traducido ya para nuestro español. ¿Qué cosa es lo que dice? Interpretación contextual. Yo no puedo leer un texto sacándole su contexto. Hay gente que lee un versículo y dice, aquí dice esto. Lee todo el capítulo. Lee todo el contexto. Entonces Dios dijo a Pedro, levántate, mata y come. Aquí dice que todo hay que comer. Lee el contexto. El contexto no es que tenía que matar y comer. Está diciendo que no llame inmundo a lo que Dios limpió.
Porque en el concepto del judío, los gentiles eran inmundos. Leer el contexto nos libra de tantas malas interpretaciones. Hago una interpretación comparativa. Si yo encontré aquí un texto, yo no puedo aferrarme al único texto y puedo decir, ¿qué otros textos de la Biblia respaldan ese texto? La parábola de que Jesús contó del rico y Lázaro dice que existe infierno. ¿Dice el resto de la Biblia eso? Y si no dice el resto de la Biblia eso, tengo un problema. Primer problema. Jesús no puede contradecir las Escrituras. ¿Correcto? Porque si yo creo en solo una parábola, entonces está contradiciendo todas las Escrituras. Número 2. Miren a la gravedad del asunto. Significa que yo tengo que anular todo solamente por una parte del texto. Si es que yo encuentro un texto donde aparentemente hay contradicción, necesito estudiar más para ver cuál fue el enfoque, cuál fue la lección. Yo estoy interpretando mal, porque la Biblia tiene una unidad de pensamiento. Unidad de pensamiento. ¿Correcto? Necesito una interpretación analítica, saber quién lo dijo, por qué lo dijo, para quién lo dijo, especialmente las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo eran para solucionar problemas. Y hay gente que toma un texto de Pablo, aquí la ley no es buena porque el problema era el legalismo. Hay que entender por qué lo dijo, a quién lo dijo, cómo lo dijo, en qué contexto. Haga una interpretación sin interferencias. ¿Qué cosa significa? Deje sus preconceptos y vaya a la Biblia y someta su voluntad a la Biblia. Dice que existen dos tipos de lectores, ¿no? Unos que toman la Biblia como un pastel de cumpleaños, una torta de cumpleaños, una vez cuando se acuerdan. La Biblia debe ser estudiada como el pan de cada día. Jesús nos enseñó a decir, danos hoy el pan. Todos los días, así como pedimos alimento material, también espiritual. Pero hay otro tipo de lector, que es como la mariposa. La mariposa va de flor en flor encima. Y la abeja no. La abeja se detiene, explora, saca la miel. Necesitamos ser lectores como las abejas, que se detienen, no como las mariposas, que van solamente palpando de manera superficial, como las abejas que van y allí van experimentando de cada flor, saca el polen, saca la esencia. Ese tipo de lectores necesitamos ser, porque la Biblia es el único que puede transformar vidas, que puede hacer arder nuestro corazón, así como sucedió con estos discípulos para Emaús. Ahora qué interesante, la Biblia dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Hoy te invito para que tu corazón pueda arder. No importa la frialdad que pueda existir, no importa los sentimientos que puedan existir, Dios puede cambiar, Dios puede transformar. Y la invitación para ti es, no sigas Emaús, vuelve para Jerusalén, vuelve a la palabra, que tus creencias estén fundamentadas en la palabra, que puedas hacer como los de Berea. Lo que creo tiene un fundamento aquí, en esta palabra. Solo así podremos estar en el camino correcto, en la dirección correcta, para que al final podamos llegar al destino correcto. El Espíritu Santo toque tu corazón y a través de la palabra de Dios, tu corazón pueda arder de fuego, de esperanza, de salvación, de la gracia de Jesús. Es hora de volver a Jerusalén. Vuelve para casa, vuelve a la palabra, que tus raíces y el fundamento de tu vida esté solamente aquí, en la palabra de Dios. Porque nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de la palabra de Dios. Ningún otro libro es capaz de poder elevar los pensamientos, dar vigor a las facultades, como las ennoblecedoras escrituras, las ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Biblia como se debe, los hombres tendrían grandeza de espíritu, nobleza de carácter, que raramente se ve en ese tiempo. No tengas la Biblia en un rincón de la casa, tenlo en tu corazón. Esta palabra puede transformar tu historia y puede mostrarte el verdadero destino de gloria que Dios tiene para ti. De Emaús, vuelve a Jerusalén. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra y que tu Santo Espíritu nos lleve a la comprensión de esta verdad, que cada día podamos comprender, vivir y que tu palabra pueda hacernos convertir de nuestro mal camino y volver siempre hacia tu presencia.
nos entregamos a ti. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima.